Hola y bienvenido a este tutorial de uso de la aplicación Iris destinado a organizadores de actividades juveniles en Castilla y León. Según la normativa autonómica vigente, todo aquel que se disponga a realizar una actividad juvenil de tiempo libre, o calificada como tal en base a la normativa vigente, ha de contar con una evaluación de riesgos previa de dicha actividad que haya sido realizada por un monitor de nivel titulado. El monitor de nivel lo que hará, en breves líneas, será tomar los datos que nosotros le hemos facilitado a través de la aplicación Iris. En base a estos datos hará una evaluación previa, impondrá una serie de medidas preventivas para después realizar una evaluación final de riesgos. Fruto de esta evaluación final de riesgos, calificará la actividad en conjunto como de riesgo tolerable, de nivel moderado, importante o incluso intolerable y por tanto de imposible realización. Hemos de subrayar que todos los datos que vayamos a introducir en esta aplicación no constituyen la evaluación de riesgos en sí, sino que son meramente datos que llegarán al monitor de nivel, quien va a realizar, en este caso sí, la evaluación de riesgos. Como digo, los datos que guardemos o enviemos al monitor de nivel no tienen ningún valor legal y no constituyen la evaluación de riesgos. Dicho esto, un breve recordatorio, y es que en el portal de Juventud de Castilla y León, concretamente en el apartado de Organización y Gestión de Campamentos en Castilla y León, podemos encontrar toda la documentación relativa, así como multitud de datos que en este tutorial no se van a cubrir o de una manera muy somera. Recomendamos en particular la guía de uso para organizadores que podéis encontrar aquí, dentro del portal de Juventud, así como la lectura en caso de duda de toda la normativa vigente. Para el acceso al portal Iris debemos contar o bien con certificado digital, ya sea el de la fábrica, la nacional de la moneda y el timbre o DNI electrónico, o bien con sistema clave permanente. En mi caso ya dispongo del certificado digital. Si no lo tenéis dentro de la guía de uso, especificamos cómo podéis obtenerlo. Vamos a seleccionar este certificado y ya nos encontramos dentro de la plataforma. Como veis, encontramos 4 grandes pestañas. La primera hace referencia a parajes, es decir, a la base de datos de instalaciones o sencillamente de puntos de realización de campamentos, que veremos posteriormente. Evaluación de riesgos, que constituye el núcleo que vamos a ver de la aplicación que vamos a ver en este tutorial. Comunicaciones de tiempo libre. Como ya sabréis a estas alturas, todas las actividades juveniles de tiempo libre deben contar con una comunicación previa para su realización, al menos una semana. Y las hojas de incidencias. Estas hojas de incidencias se puede descargar un modelo y con la finalización de la actividad debemos subirlas a la plataforma. Brevemente, si queréis conocer los pormenores de estos conceptos, nuevamente nos remitimos a la normativa y a la documentación adjunta. Si accedemos a evaluación de riesgos, encontraremos un selector de solicitudes de evaluación de riesgos en caso de que dispongamos ya de una pluralidad de ellas. En nuestro caso vamos a simular una nueva solicitud y para ello vamos a dar simplemente alta, nada más, no vamos a insertar ningún tipo de dato. En esta pantalla captiva lo que nos viene a decir es que podemos descargar esa guía de uso que hemos mencionado, las instrucciones del organizador, continuar con esta solicitud o cancelar el proceso. Vamos a continuar. Y ya nos encontramos dentro del proceso de alta de nueva solicitud. Una vez más, subrayo lo que he mencionado al comienzo de este vídeo, y es que los datos que aquí vayamos a introducir son una solicitud, no la evaluación de riesgos. Bien, en este sentido, dentro de este concepto de solicitud, como podemos ver aquí, podemos dirigirla a la unidad de inspección y prevención de riesgos, siempre que, como nos recuerda esta advertencia, esta pantalla, seamos una entidad organizadora que no tiene el CID de una asociación, que debe tener el CID de una asociación de ánimo de lucro o de tratarse de una institución religiosa. Si no somos ninguno de estas dos tipologías, ¿no?, de organizaciones, necesariamente debemos contar con los servicios de un monitor de nivel privado, digámoslo así, de una persona física titulada que podemos encontrar de esto del listado. Bien, habiendo dicho esto, y también en relación a la solicitud o ya sea que lo enviemos a la unidad de inspección, a una persona física titulada, dentro del apartado de notificaciones veremos una serie de estados relativas al estado precisamente de nuestra solicitud y a través del cual también nuestro monitor de nivel se pondrá en contacto con nosotros y recibiremos notificaciones a su vez en el correo que hayamos facilitado y nos irá informando de cómo se encuentra esta solicitud. Si, por ejemplo, algunos datos son erróneos, aparecerá un estado, por ejemplo, de rectificación de datos con la serie de indicaciones del monitor de nivel para que cambiemos esos datos erróneos o incompletos, ¿no? Por tanto, pestañas solicitud y pestañas notificaciones tienen una vinculación directa.
Bien, ya centrándonos con el contenido propiamente, de lo que vendría a ser el alta, el proceso de alta, dentro de la entidad y solicitante encontraremos los datos por una parte de la entidad organizadora. En segundo lugar, los datos de la persona que realiza la solicitud, que como podéis ver puede tener una pluralidad de relaciones con el organizador, puede ser incluso un monitor contratado por él, no necesariamente el coordinador o el responsable de la organización. Y en este tercer apartado de personas autorizadas podemos autorizar precisamente a otra serie de personas para que también inserten datos. Y es que en muchos casos tendremos una pluralidad de datos, sobre todo en actividades muy prolongadas en el tiempo, que requerirán de varias personas que nos ayuden en este proceso. En este sentido es importante que aquellas personas que incluyamos aquí seleccionemos añadir registro, porque de otra manera no se guardarán, no se van a añadir. También hay que subrayar dos cosas. En primer lugar, que al entrar con el certificado digital, la propia aplicación ya nos va a tomar automáticamente este certificado los datos de la persona que realiza la solicitud. Y en tercer lugar, y muy importante, es que este asterisco que podéis encontrar al lado de varios datos marca la obligatoriedad, como podemos encontrar aquí abajo, de estos datos. Si no rellenamos estos datos, que podemos encontrar en distintas pestañas, como podéis ver aquí, no podremos guardar esta solicitud, de tal manera que no disponemos de la aplicación de sistema de autoguardado y si no completamos estos datos antes no podremos guardarlo. Esto es importante subrayarlo. Continuamos con el apartado ya propiamente de datos. Bien, dentro de este apartado podemos encontrar la selección de las tipologías concretas de actividades juveniles de tiempo libre. Si tenéis dudas sobre en cuál de ellos se puede caer vuestra actividad, nuevamente podéis remitiros al consultar la guía de uso, así como la normativa vigente. La mayoría de los casos suelen hacer referentes, sobre todo en periodo estival, a campamentos. En este caso deberemos marcar necesariamente para completar luego las actividades con una fecha lógicamente de inicio. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 29 al 5 de agosto. Y a continuación podremos seleccionar los parajes o instalaciones, como hemos visto en esta pantalla, al comienzo, en esta pestaña, al comienzo de este vídeo, donde podemos encontrar esos parajes o instalaciones donde vamos a desarrollar la actividad de tiempo libre. Encontraremos su listado ya muy amplio, pues ya son muchas las actividades que se han desarrollado en Castilla y León a lo largo de estos años. Pero si no encontramos el paraje concreto donde vamos a desarrollarlo, pues tendremos que insertarlo nosotros. Tanto si seleccionamos uno de estos parajes ya guardados en la base de datos como si lo insertamos nosotros, podemos manipular las características de estas instalaciones, estos parajes, en función de la actividad que vayamos a desarrollar. En el caso de que vayamos a insertar un paraje, tendremos que dar de la manera más exhaustiva posible pues, los datos sobre este paraje. No hace falta que seleccionemos todos, sencillamente seleccionaremos los puntos que hagan referencia al paraje y daremos obligatoriamente algún detalle si hemos seleccionado clic aquí. Y así con la totalidad de los datos. Bien, continuando con el apartado de personas, aquí hay que distinguir dos puntos importantes. El primero de ellos es que en el nombre del grupo vamos a insertar los participantes por franja de edad, pero no vamos a incluir a los responsables. Los responsables van a estar aquí incluidos, en este segundo apartado. Aquí solo irán los participantes. Así, por ejemplo, si tenemos un grupo de participantes calificados como pequeños, vamos a decirlo así, con edades comprendidas entre 6 a 8 años y el número de 15, lo que haremos, importante, será añadir registro, pues de otra manera, como sucedía en el otro apartado, no se guardará. Podemos incluir también observaciones de todo tipo y así hasta completar pues, los participantes del campamento. Ya aquí en el apartado de responsables introduciremos el número correspondiente de responsables. Al respecto, hay que decir, sobre todo en base a los ratios que establece la normativa vigente de monitores y de participantes, que si bien como característica general cada monitor debe ser seleccionada, cada persona como debe ser seleccionada con un número específico y con un punto específico, habitualmente monitor de nivel, con un tipo de responsable, puede haber algunas excepciones. La más notable es la del coordinador de tiempo libre, que si en el caso de que disponga también del título de monitor de tiempo libre, podrá computar como dos personas, es decir, como un coordinador de tiempo libre y como un monitor, a los que añadiremos el resto, ¿no? Por ejemplo, 4, incluyendo el propio coordinador. Otro ejemplo clásico puede ser, otra excepción clásica, a este sistema de 1-1, digámoslo así, sería el monitor de nivel. Como el monitor de nivel, según la normativa de Castilla y León, debe contar con el título de monitor de tiempo libre, puede computar tanto como un monitor de nivel como un monitor de tiempo libre. Bien, lo que no haremos, en caso de que dispongáis de titulaciones universitarias
Y en concreto, las actividades juveniles de tiempo libre calificadas como de aire libre, pues nos importa el número de monitores de tiempo libre, nivel coordinadores de tiempo libre, pero no tenemos que marcarnos doblemente, es decir, por muchos títulos que tengamos, no nos marcaremos como titulado universitario a la misma persona, como monitor de nivel, como monitor de tiempo libre. No, vamos a centrarnos en estos aspectos, en las actividades juveniles de tiempo libre calificadas como de aire libre, campamentos, etcétera. Vamos a ir primero al planning antes de actividades, y es que un error frecuente que encontramos es no insertar el planning en su conjunto. Es decir, este apartado está destinado a que insertemos día por día. Así, por ejemplo, si tenemos aquí este modelo, insertaríamos el día 1, insertaríamos el día 2 a continuación, suponiendo que sea algo similar a esto, día 2, bueno, da igual. Pero lo que no vamos a hacer, por muy similares que sean estos dos días, es hacer esto, día, modelo. No, esto es un error general. De esta manera, si lo hacéis así, el monitor de nivel posiblemente os tenga que mandar a rectificar estos datos. Debemos señalar independientemente cada día, día 1, día 2, día 3, etc. Vale, accedemos ahora al núcleo central de la evaluación, que es el conjunto de actividades. Dentro de estas actividades, la regla general que debemos tener en cuenta es que hay que agrupar las actividades. ¿A qué nos referimos con actividades? Con agrupar actividades, pues que si, por ejemplo, cada día realizamos de 6:30 a 7:30, por ejemplo, la actividad de talleres, no vamos a dar de alta una actividad como tal por cada uno de estos talleres, sino que vamos a dar de alta solo una actividad de talleres que podemos encontrar en este listado, como nos recuerda esta pantalla que acaba de aparecer. Vamos a dar de alta talleres y vamos a poner un nombre general. Talleres varios, por ejemplo. Aquí realizaremos la descripción lo más pormenorizada posible, dónde se va a realizar, generalmente la instalación, los posibles focos de peligro, de manera muy sumaria, porque esto se encargará ya luego posteriormente el monitor de nivel, luminosidad, otras observaciones, el número de participantes, que puede coincidir o no con los participantes en su conjunto de todo el campamento, de toda la actividad, perdón, los materiales, de manera sumaria, los principales, un cuestionario de evaluación de riesgos que tendrá en cuenta también el monitor de nivel. Y esto es importante porque aquí en repeticiones lo que vamos a hacer, como venía anticipando, es señalar cada momento en que vamos a realizar los talleres. Por ejemplo, el día 29 vamos a realizar de 6:30 y el mismo día esta actividad finalizará a las 7:30, por ejemplo. Taller, por ejemplo, de barro, mismamente. Imaginemos que al día siguiente vamos a realizar esta actividad. ¿Qué haremos? De nuevo, pero va a ser un taller distinto, va a ser una actividad, por ejemplo, un taller relativo a papiroflexia. Bueno, antes que nada, recordad añadir registro, pues de otra manera si no, no va a aparecer. Y lo que haremos será sencillamente lo mismo, pero esta vez ya cambiando el día, 07, 22, etc. Y marcaremos los datos correspondientes a este taller. Recordad que hay que señalar cada día. Lo que no vamos a hacer es señalar la fecha de inicio de la actividad, la fecha de finalización y decir vamos a realizar talleres en esta franja horaria. No, tiene que ser señalando cada franja horaria de cada día, ¿vale? Hemos encontrado a lo largo de la experiencia de la unidad de inspección algunos errores habituales en este apartado de actividades. Por ejemplo, habituales. Las actividades de cocina como tal, es decir, de preparación de la alimentación para los acampados, están excluidas de la actividad de la evaluación de riesgos, junto con otras actividades, por lo cual no tenemos que marcarla. Si lo que vamos a hacer es un taller de cocina, lo marcaremos como un taller mismamente. En este sentido, también está excluida de la evaluación de riesgos el montaje de las tiendas de campaña en caso de que vayamos a realizar un campamento de este tipo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido marcarlo como construcciones rústicas, como muchas veces hacéis. Importante también mencionar lo relativo a las actividades que habréis visto en este apartado subcontratadas. Las actividades totalmente, subrayo, totalmente subcontratadas están excluidas de la evaluación de riesgos, pero eso no quita que podamos dar una serie de datos para que los tenga en cuenta el monitor de nivel. En caso de que estén parcialmente subcontratados, aunque sea poco habitual, ¿no?, que los monitores propios y los de la empresa generalmente de turismo activo actúen en paralelo, pues sí que tendremos que dar unos datos relativos a la intervención de nuestros monitores, ¿no?, porque estará solo parcialmente subcontratado. Otros datos o errores frecuentes en relación a estos grupos de actividades es, si vamos a realizar una actividad de senderismo, la marcaremos como senderismo, orientación o geocaching.
Lo que no haremos será, salvo que vayamos a alta montaña, es marcarlo precisamente como actividad de montañismo que podéis encontrar aquí, o como actividad incluso de supervivencia. La marcaremos si es una mera actividad de senderismo, marcada, por ejemplo, con Wikiloc. Recomendamos siempre poner el enlace a Wikiloc, encarecidamente una descripción pormenorizada. En estos casos lo marcaremos como actividad de senderismo. También, en relación al baño en piscinas artificiales o en piscinas o cauces de ríos naturales, lo marcaremos como actividad acuática sin embarcación. Tened en cuenta que si no disponéis, si por ejemplo lo hacéis en una piscina, pero esta piscina artificial no cuenta con socorrista, pues deberéis de contar con un socorrista propio en vuestro equipo, ¿vale? Bien, estos son los aspectos básicos relativo a la agrupación de actividades y a la pestaña de actividades. Bien, pues esto es todo por ahora y si tenéis cualquier tipo de duda no dudéis en acudir al servicio de inspección, a la unidad de inspección de juventud para consultar este y otras dudas, aunque como digo siempre en la guía de uso y en la normativa vigente podéis resolver muchas dudas frecuentes.